Bueno, vamos a continuar en Lucas. Hoy que es Día del Señor, Lucas tiene una muy pertinente enseñanza. Asimismo, en nuestro aprendizaje sobre este libro, como vimos, después de que Jesús anuncia la venida del reino y que menciona que podemos reconocer los tiempos para estar listos, y de lo mucho que se ha hablado con respecto a esto, la venida del reino de Dios a la tierra, que empezó pues definitivamente con Él aquí, promulgando y hablando de las cosas que Dios quiere que nosotros estemos enterados. Así que ahora Jesús se enfoca en lo que se requiere para entrar al reino. Y siempre que queremos algo parece que necesitamos una serie de llenar una serie de requerimientos. Pero aquí las cosas son un poco diferentes. Hay definitivamente un requerimiento especial para entrar al reino, pero si no tenemos de parte de Dios la apertura de nuestra mente, la revelación de su palabra, el cambio en nuestro corazón, pues no se va a poder dar nada. Así que Jesús definitivamente ve una resistencia en los judíos a aceptarle como el Mesías, pues muy fuerte. Así que Jesús advierte del inminente juicio. Que viene sobre la nación de Israel. Recordemos que la nación de Israel estaba bajo los romanos. Poncio Pilatos gobernaba en ese tiempo. Fue procurador de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. Él sucediendo a otro que se llamaba Grato, que probablemente no era tan grato, pero seguramente más grato que Poncio Pilatos, que era un sanguinario. Su gobierno fue de mucha tensión social y política, porque él era muy, pero muy abusivo. Se sabe de Pilatos que él sofocó varias revueltas judías, y aunque él no consideró nunca al pueblo judío como una amenaza para el pueblo romano, siempre tuvo mucha mano dura sobre él. Lo que vamos a leer a continuación es un registro histórico de un evento asombroso y no registrado en ningún otro lado. Casi digo inédito, pero luego me reclaman porque digo cosas que no me entienden todos. Y digo que es un hecho difícil por la crueldad que implica el hecho. Vamos a leer nuestro texto de hoy, Lucas. Es un texto corto, con mucha enseñanza. Lucas 13, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: en este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta es palabra de Dios. Vemos que el anuncio del juicio que Dios está predicando
ese juicio que conlleva su venida, despertó la memoria de la gente, ya que le comentaron a Jesús de una catástrofe muy conocida por todos los judíos. Esta catástrofe que leímos en el versículo 1, donde Pilatos había mezclado la sangre de algunos galileos con la sangre de sus sacrificios. Tremenda situación. Nos preguntamos por qué le comentaron esto. Podríamos pensar que probablemente querían despertar en Jesús una reacción para estimular un levantamiento armado contra Roma, contra Pilatos, aquí empezando. Aunque otros dicen que este tema vino generado por influencia de los fariseos, queriendo advertir al propio Jesús de la posibilidad de sufrimiento generalizado que les tocaría también a ellos si él no desistía de que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías prometido por Dios. Lucas registra esta historia con respecto a la matanza de los galileos que comentábamos, ordenada por Pilatos. Esta matanza que acontece cuando ellos están ofreciendo sacrificios, donde ellos mismos terminan siendo el holocausto. Sin duda, Jesús, si hubiera querido, hubiera armado un ejército popular revolucionario más grande que el de Cuba. Si hubiera querido y debido, pero sabemos que esta no era su misión. Este no era su objetivo. En ese tiempo era bien conocida la crueldad con la que Roma lidiaba con las revueltas. Recuérdense que los romanos tenían maestría y doctorado en crueldad. Ante este desastre que le están presentando a Jesús, confronta él a la gente con la necesidad real que tienen de arrepentirse. Él les confronta con esto. Pero asimismo Jesús menciona otra catástrofe al haberse caído la torre en Siloé, que mató a 18 personas. A lo mejor estaban tomando la sombrita o haciendo alguna vendimia, o vete tú a saber, alguna pareja de novios ahí desafiando las leyes de la física, o algo por ahí, y les cayó la torre encima y mató a 18. Dios, Jesucristo, ahí está ilustrando la posibilidad de la destrucción repentina que está ligada directamente, podríamos decir inherente, con el estilo de vida de un ser humano, y en otros debido a las circunstancias. O sea que estamos sujetos a que de repente podemos morir repentinamente. De hecho, si tienen ustedes para Dios alguna súplica, pues pueden pedir cómo quieren morirse. Algunos de ustedes a lo mejor no les importa, pero se puede pedir. Yo sé que a lo mejor van a pedir que en su cama, arropaditos o no sé qué, pero pueden ser otras variantes que pueden pedir. Jesús responde con otra pregunta a esta que le hacen la multitud con respecto a la matanza que hubo de Galileos. Y dirige la conversación a donde a él le interesa. Se podría pensar que estos galileos eran más pecadores y por ello les aconteció tal desgracia. Ya ves que hay una tendencia a pensar estas cosas, pero Jesús responde que no. De ninguna manera pueden ser calificados como más pecadores que todos los galileos. Y les llama al arrepentimiento a todos los que están oyendo.
Y les dice: porque si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice esto porque en la teología judía se atribuía el sufrimiento individual al pecado individual. Yo creo que también en la teología mexicana, porque dicen cuando alguien está muy enfermo, ¿quién sabe qué pecado cometería este? Que mira cómo lo tiene Dios, ¿verdad? Allá consideraban la suerte de los galileos como un castigo de Dios por sus culpas. Vemos que hay una resonancia aquí también de eso. En el versículo 4 del texto, donde Jesús habla sobre la torre que cayó en Siloé, sobre los 18, Jesús se refiere ahora a los hombres que estaban ahí, que no se les puede considerar más culpables que otros. Con esto Jesús tiene una doble intención. Primero relata la historia de otra catástrofe, esta que mencionamos, sobre los judíos, esta ahora para los judíos, para que ellos no pensaran que a los galileos les pasó tan grande desgracia solo por esto, porque eran galileos. Recuérdense que los judíos ya de hecho aborrecían a los galileos porque les tenían en menos, y de hecho no querían ni cruzar su tierra. Cuando iban a un lugar que tenían que pasar por Samaria, le daban la vuelta. Por eso cuando Jesús va por allá, ¿se acuerdan? Él sí entra directamente en el relato de la mujer en el pozo de Jesucristo. Pero aquí la otra intención que aquí tenía Jesús, la segunda, una vez que se ha descartado la opinión que en ninguno de los dos casos la catástrofe que aconteció fuera consecuencia de su vida y su moral espiritual, aquí cambió el sentido Jesús de pecadores, en el caso de Galileos, a culpables. ¿Eran más culpables los galileos? ¿Por qué les pasó esto? Pues dijo que no. En el caso judío, aunque ellos usaban las palabras como pecadores y deudores como sinónimos, si eran pecadores debían un sacrificio, entonces eran pecadores y deudores. Al parecer Jesús quería que se dieran cuenta que pecadores son todos, gentiles y judíos. ¿Sí quedó claro esto? Pecadores somos todos, gentiles y judíos. Pero culpables y deudores son los judíos, así les decía Jesús en ese tiempo. Por cuanto a mayor revelación, menor respuesta. Tenían toda la revelación y no tenían respuesta. Ya que los gentiles habían respondido mejor a su mensaje que los de su propia nación. Como vemos, el imperativo, el mandato, es mostrar el reino de Dios y su requerimiento para entrar en él, el arrepentimiento sincero. Aquí es cuando llegamos a algunas problemáticas. Siempre todo el mundo habla de arrepentimiento, pero realmente ¿con qué se come eso? Palabra grande, con doble R, tremenda. Los judíos, como los mexicanos, eran muy supersticiosos. Algunos mexicanos no pasan ni abajo de una escalera, no se les vaya a caer la pintura en la cabeza. Si ven un gato negro, ya quieren ir a darle la vuelta a la calle. Muchas supersticiones. Creyeron entonces en lo que comentamos, que las formas violentas de morir corresponden a severos castigos divinos por pecados groseros contra Dios. A lo cual Jesús categóricamente descarta esto en el texto, más bien reorienta el pensamiento de la gente hacia su propia realidad de su vida, porque si no hubieran tenido que calificar a todos los profetas como promiscuos y réprobos,
contra Dios porque todos tuvieron unas formas trágicas de muerte. Todos los profetas murieron trágicamente. Entonces Dios pone en orden todo esto. Aquí hay unas cosas bien interesantes por ver, los versículos 3 y 5, si se fijan, de nuestro texto, que es muy cortito nuestro texto, son exactamente iguales. Versículos 3 y 5, idénticos. Os digo, 2 puntos, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y asimismo conservan el contenido sustancial del texto estos 2 versículos. Jesús conmina, llama a los judíos y a todos al arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, de otra manera pereceremos. Jesús aquí, en el lenguaje de los rabinos, está afirmando una verdad irrefutable. Asimismo, no se puede juzgar la integridad de una persona solo por la forma en la que muere. Como si les dijera, no miren las desgracias ajenas, sino las propias, y reconozcan que nuestra necesidad es desesperada y urgente para arrepentirnos mientras hay tiempo. En Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Ya que los propósitos de Dios trascienden los planes humanos y nosotros no podemos descifrar con precisión los caminos de Dios, ya que nada puede detener sus decretos. De no arrepentirse, el juicio que le sobrevendrá será aún mayor por rechazar al Mesías, a quien ahora podían ver y oír cara a cara. Este pasaje, sin lugar a dudas, que ocurre en el camino a Jerusalén, es un símbolo profético del propio destino de Jesús, ya que quien lucha por la justicia, tarde o temprano termina muriendo por la justicia. ¿Se oyeron eso? Quien lucha por la justicia, tarde o temprano termina muriendo por la justicia. Considerar que el sufrimiento es parte de la vida de todos, de cada uno de nosotros, y provoca un irreverente cuestionamiento en torno a la eventual acción que Dios tiene sobre esto. Cuando una gente está enferma, cuestiona: Dios, ¿por qué no me oyes a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? Cuando alguien tiene ya una enfermedad por largo tiempo, realmente es inevitable que nuestra humanidad, dije de manera irreverente, le diga a Dios: ¿por qué me haces pasar por esto? Mejor llévame. No podemos saber los caminos de Dios. Inclusive alguien escribió los caminos torcidos de Dios. Los caminos de Dios pueden parecerle torcidos al hombre, sin embargo tienen más sabiduría que toda la sabiduría de los hombres juntos. Jesús evitó las largas discusiones y en su lugar enfatizó el cambio de conducta y lo ilustró en parábolas, y a lo mejor algunos hicieron bolas con las parábolas. Sin embargo, Lucas cuenta cuando menos 18 que no están en los otros evangelios, 18 parábolas. A Lucas le gustaban aquellas en que los protagonistas eran seres humanos tratando temas profundos, pero en forma pacífica.
Ahora no crean que me voy a ir antes de que me ponga en el tema principal, que es el arrepentimiento. Me interesa mucho hablar de esto, ya que hoy tenemos Cena del Señor, y la Cena del Señor, para los que no sepan, fue instituida por Él para las iglesias, para que sus gentes pudieran arrepentirse y tener Dios una iglesia santa y limpia, una iglesia que no cae en pecado. Vamos a ver el arrepentimiento, porque se supone que todos los que estamos aquí somos arrepentidos. Nos arrepentimos de lo que una vez hacíamos, amén. Estuvo bastante nutrido el asunto, así que bueno. Vamos a ver lo que dice Oswald Chambers con respecto a esto. Arrepentimiento, exhibición de un regalo real de Dios. O sea, Dios te regaló algo muy grande. Ya ven, hasta un carro se arrancó porque no quieren que oigan ustedes esto adecuadamente. Exhibición de un regalo real de Dios, en donde no solo estoy triste, avergonzado, arrepentido por mi pecado, que es humano, pero en ese sentimiento por mi pecado, Dios añade, Dios le pone algo más: el poder de no hacerlo nunca, jamás. Ándale, aquí está la cosa en serio. Yo sé que muchos se arrepienten. De hecho, dicen, de los arrepentidos se sirve Dios. Pues el pueblo mexicano seguramente es un pueblo que se arrepiente cada día, pero no cambia. El arrepentimiento de Dios tiene la característica de que de lo que te arrepientas ya no vas a regresar a Él nunca, jamás. ¿Te quieres saber salvo? ¿Quieres saber si tienes el arrepentimiento verdadero? Pues chécate esta. Si te has arrepentido de algo, que nunca hayas caído otra vez a eso. Ah, caray, se puso seria la cosa. Se puso rojo vivo. Por eso las iglesias están llenos de puros religiosos y fariseos, porque muchos se arrepienten y regresan una y otra vez a lo mismo. Lo siento si les sueno como predicador de dedo, pero ni modo. No hay más. Es la sangre de la santificación. Es la sangre de Él la que es nuestra santificación. Una santificación que no merecemos, que nos los ha regalado por pura gracia. Te tengo que preguntar, ¿te has arrepentido de tu pecado? Es importante responder esto, ya que vamos a tener la cena del Señor al ratito. Y Dios quiere que antes de que participes en la cena, tú estés arrepentido de tu pecado. Déjenme decirles, porque quiero ser claro, que un hombre o una mujer paren de ser malos y se hagan buenos, podría ser que no tenga nada que ver con la salvación, ya que la única señal que tú eres salvo es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento que te permite no regresar a hacer lo mismo. Esto es poder de Dios. Esto es llamamiento y revelación por parte de Dios a una condición lastimosa, a una condición triste, la cual tu pecado te ha puesto en ese lugar. Como ustedes saben, el pecado primeramente, a los que no conocen a Dios, los hace cínicos, los hace duros, los hace ásperos, porque lo repiten una y otra y otra y otra vez y les parece que están haciendo lo correcto. Bueno, Dios dice unas cosas, pero Dios no está en mis zapatos, no calza de mi talla, no le están pasando las cosas que me pasan a mí, así que yo tengo un mejor sentido de lo que tengo que hacer. Pues no. Cuando viene Dios a la vida, lo primero que hace es darte conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal, y te enseña las cosas como las quiere. Muchas de esas nosotros no las tenemos, y entonces, si te da el regalo real, te deja ver que estás mal,
y te arrepientes. Y arrepentirse es fácil, mis hermanos. Cuando viene un predicador, echa casi fuego del cielo y nadie quiere que lo queme el fuego del cielo y se forman las colas para ser salvos y algunos recibir hasta dones, ser sanados todos. Pero el arrepentimiento verdadero de Dios es aquel en el cual el poder de Dios está involucrado y a tu disposición para no volverlo a hacer jamás. Yo quiero que te quedes con eso. Es muy importante. Es parte de la vida nueva que Cristo tiene para nosotros. Y ahora que vamos a compartir la cena del Señor, es de lo más importante que esto acontezca en nuestra vida. Si ya lo hiciste, te felicito. Si estás en eso, regocíjate porque el poder de Dios está contigo. Si no lo has hecho, hoy es el día de hacerlo. Hoy es el día de iniciar esa nueva vida que Dios tiene programada para ti. Sé bendito. Vamos a cerrar en oración.